Señor presidente, señorías, vamos a hacer lo posible con nuestro voto que esta sociedad tan castigada a veces por la historia encuentre ahora en un orden que margine a los extremismos, en una libertad que no ofrezca coartada para la violencia, una nueva oportunidad para la concordia, la normalidad y la paz civil. Palabras del expresidente Suárez antes del referéndum de 1978 y que parece aquí que algunos han olvidado. Salgo a esta tribuna con orgullo de representar al Grupo Parlamentario Ciudadanos, el cual lamentablemente conoce bien el tema en que hoy estamos debatiendo. Es parece por desgracia que a algunos de los que están aquí con nosotros no les guste que alcemos la voz para defender la igualdad de todos los españoles y la unidad de España. Pretenden amedrentarnos con violencia. De aquí que nuestras sedes tengan ataques vandálicos casi a diario, especialmente en Cataluña. Miren, señorías, esta es la muestra de odio que algunos dirigentes políticos están generando en Cataluña. Esta es la muestra. Actos vandálicos a nuestras sedes. Pero esta violencia no solo se está manifestando en daños materiales, señorías. Compañeros nuestros están sufriendo agresiones y amenazas de muerte. Sin ir más lejos, nuestro portavoz en la sede de Hospitalet, a quien recientemente le partieron la cara por defender la unión de los españoles. Y para colmo, a pesar de estos ataques, algunas de sus señorías, hoy aquí presentes, se burlan de que nuestra portavoz en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, tenga que ver la obligación de llevar escolta. ¿Verdad, señor Rufián? Creo que seguro que usted está en contra de la violencia, como bien ha explicado hace un momentito, pero creo que no se ha leído bien la definición de violencia. Y, señorías de Podemos,